Buenas noches, querido Sergio. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Con mucho gusto estar aquí. Muy buenas noches, qué gusto verte como siempre. Juan Pablo de Leo. Manuel, Sergio, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Sergio, Juan Pablo, un placer, como siempre. Muy buenas noches. Que se siente al fin. Muy navideño, sí, muy navideño. Todavía no llega, pero ¿Se acuerdan cuando las luces de los estudios de televisión te calentaban? Pero ahora ya son luces frías. Bueno, al que no lo calienta, pero ni el sol parece, es Alito, al presidente nacional del PRI. Alito, que está en medio del fuego cruzado, no es novedad. Alito ha dicho, nos vamos a mantener firmes, vamos a votar en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador. Nada más que pequeño detalle, sobre Alito hay investigaciones y acusaciones muy fuertes sobre enriquecimiento ilícito y un proceso de desafuero ya abierto en Cámara de Diputados. ¿Va a resistir o no va a resistir? ¿Cuál es la posición que juega Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del Tricolor? Bueno, su posición es importante, sobre todo tiene una gran influencia en la Cámara de Diputados y ahí es donde tiene su mayor fuerza. En el Senado no es tan fuerte, por supuesto, pero es el presidente del partido. Claramente sí hay razones para considerar que hay enriquecimiento ilícito y bueno, como habría también en el caso de Laida Sansores, también tiene muchísimas propiedades. Pero sí está claro también que lo han estado presionando y que lo han estado presionando con eso. El hecho está en que cuando finalmente él optó por apoyar la propuesta del presidente de ampliar el plazo para que las tropas, para que la Fuerza Militar Permanente permaneciera en la Guardia Nacional durante 4 años más, ahí súbitamente ya no se estaba considerando el proceso de desafuero. Hoy regresa el proceso de desafuero, claramente es presión en contra de Alejandro Moreno, que tiene seguramente muchas razones para que sea investigado. O sea, sí lo están presionando, él tiene razón cuando dicen están haciendo un manejo político de la justicia, nomás que él ha dado muchos argumentos para que eso suceda. El hecho está en que sí hay o sea, ¿cómo explicas el dinero de Alejandro Moreno con alguien que nunca ha sido empresario, que tiene demasiado dinero para alguien que solamente ha vivido de sueldos públicos? ¿Cómo te haces millonario como servidor? Bueno, sí sabemos cómo se hacen millonarios siendo servidores públicos. No es el único. Como la familia, como dice Sergio, como la familia Sansores, ¿no? Sí, porque luego dicen, hay que recordar que Carlos Sansores no era precisamente, el papá de Laida no era precisamente una joya de la corona, pero... pero dicen enriquecimiento inexplicable, no, es perfectamente explicable. Está bien, pero también lo era hace 3 meses, cuando se votó el tema de la militarización y se olvidó el tema y ahora repentina. Entonces ahora suena como una suerte de extorsión, la verdad es esa. Y además buena parte de eso se hace con base en grabaciones y temas además que son obtenidos ilegítimamente. Entonces, Alejandro Moreno no es en absoluto santo de mi devoción y yo creo que hay muchos temas para los que políticos, económicos y de muchos ámbitos que se podría indagar a Alejandro Moreno, pero creo que es una pésima operación política, porque además para decidir el desafuero hay una comisión que son 4 diputados, 2 son de Morena, uno es del PAN y uno del PRI. Y evidentemente, si llegaran a doblar, vamos a llamar así muy gráficamente, a Alejandro Moreno, el PAN votaría por el desafuero también. Entonces, la garantía de Alejandro Moreno de que no vaya a ser desaforado, se necesitan 3 votos de 4, es seguir votando en contra de la reforma que propone el presidente, que además no tiene los votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Incluso dentro de Morena, el propio Ricardo Monreal ha dicho que no pasaría una reforma que viole la Constitución. Entonces, me parece que es ese tipo de presión, me parece que no tiene sentido. La misma comisión podría analizar este tema dentro de 1 o 2 semanas y lo pudo haber analizado hace 2, 3 o 4 meses, pero hacerlo un día después o 2 días después de que se va a votar la reforma me parece un sinsentido. Un sinsentido, aunque ya dio resultado, digamos, una vez, ¿no? O sea, presionar así pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que no fue yo creo que para el PRI el tema, para muchos de los sectores priistas, puede ser que lo hayan presionado y por eso se haya cambiado, ¿no? Pero la relación del PRI con el ejército me parece que es diferente y especial en este caso y se explica por otras razones. Y recordemos que también cambió su voto, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, del PRD, y a mí por lo menos me explicó las razones por las que había cambiado su voto y las
presiones contra Alito no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. Me parece que sí se interpretó así y así fue porque desapareció el desafuero, la coyuntura. Varias modificaciones al dictamen que habían mandado cada diputado. Que a ver, digo, y yo me disculpo por utilizar un término en inglés, pero no puedo pensar en la palabra en español, pero liability. No sé cuál sería la mejor... La rendición de cuentas. Sí, a ver, Alejandro Moreno es un riesgo para el PRI en los sentidos que explicábamos aquí en la mesa, ¿no? Es un riesgo, sí, eso es. Es un riesgo, creo que es la mejor manera de explicarlo, porque por una parte tienes a la alianza de Va por México justamente dependiendo del PRI con respecto a la decisión que puedan tomar, y por otra parte tienes la presión de Morena con respecto a los cambios que pudieran haber respecto a las agendas legislativas. Y un hombre con tanto pasado, con tantos problemas y con tanta riqueza, digamos, en ese sentido, se convierte en un riesgo para la estabilidad de la alianza, pero también se convierte en un riesgo en cuanto a las amenazas y la presión política que sí hay por parte del gobierno sobre ciertos personajes que justamente a partir quizá de lo endeble que puede ser su moral, digamos, o sus pertenencias o sus riquezas, pues genera este tipo de problemáticas hacia las dos partes. Pero eso no deja no le quita importancia a lo que tiene hoy el PRI como partido político bisagra en el sentido de lo que puede ser hacia la alianza o en sentido de lo que puede ser hacia Morena. Inclina la balanza, si se aprueba, yo te diría que no necesariamente inclina la balanza, porque lo mismo pasaría con el PAN y lo mismo pasaría con Movimiento Ciudadano. Pero ahí están muy firmes, ¿no? A ver, sí. El PRI es más cambiante. Sí, pero me parece que también está firme en esta posición respecto a la reforma electoral. Le han sido muy claros en muchas oportunidades. Y se ha formado un bloque, no de oposición, pero sí un bloque de contención, en el cual participa también Movimiento Ciudadano. Y me parece que ese bloque de contención ha sido muy claro en que esa reforma no va a pasar, porque aparte es una reforma en la cual no tomaron en cuenta absolutamente ninguna de sus propuestas, no fue negociada, no hubo ni siquiera una voluntad de Morena por hacer el trabajo político, legislativo necesario para generar las condiciones para que pudiera ser votada. Entonces, yo pensaría que ni en la sección instructora con el tema del desafuero se va a aprobar o lo van a votar, y tampoco pensaría que hay un riesgo por parte de este bloque de contención de que la reforma pudiera ser aprobada. No hay tampoco la misma operación política que vimos, por ejemplo, con la ley de seguridad nacional, con la presencia del secretario de Gobernación en las cámaras, sobre todo en el Senado. No es el mismo caso. Me parece que esto se ha llevado más al nivel mediático. Aunque están nerviosos. A ver, Santiago Krill el fin de semana decía desde si votan se acaba la alianza. Es que son aguas como voten, pero también es obvio. Pero también es obvio. Porque hay sectores del PRI que tampoco quieren hay sectores del PAN, que tampoco quieren una alianza con el PRI. Todo eso también se está discutiendo con base en lo que pasa en el Estado de México, qué va a suceder. Hay una negociación interna en la oposición que también es muy ruda. Y por eso no termina de salir el Estado de México. Tiene que pasar esta votación para ver qué va a pasar en el Estado de México, qué va a pasar en Coahuila, qué va a pasar junto con eso en el 24. Entonces, como dice Juan Pablo, paradójicamente, Alito es una moneda de cambio ahí entre muchas cosas. ¿Por qué? Porque es muy vulnerable. Sí. Entonces, pero creo que en ese sentido la única opción que tiene Alejandro Moreno es ponerse muy firme en este tema, porque si no queda vulnerable dentro del PRI, fuera del PRI, en la oposición y en Morena. Si Moreno cambia de posición, se queda sin aliados, sin ningún lado, porque pierde a los que tienen el PRI. Claro. A ver, el PRI no va a votar esta reforma porque tampoco se quiere suicidar. Sí, claro. El PAN, por supuesto que no lo va a hacer, pero el PRI no se quiere suicidar. Ningún partido de oposición quiere que haya reglas tales que generen nuevamente un partido hegemónico. No les conviene a los partidos de oposición. No lo quiere tampoco el Verde y el Partido del Trabajo. Tampoco, porque ellos también estarían debilitados. Claro. Sí, fueron los que tuvieron la votación. ¿Con qué cara Jesús Zambrano, Marco Cortés, que primero se hicieron acompañar de Alito, después le dijeron hasta lo que se iba a morir, aseguraban que no confiaban en su palabra, que ya no eran una dirigencia con la cual se podrían establecer vínculos, alianzas? Ahora
¿con qué cara van a levantar? Pero siguen sin confiar. A ver, no confían en Alito, es un tema de necesitan en este momento. Es un tema de pragmatismo político y entender también los tiempos y que son tiempos sin precedentes, con un presidente tan poderoso, con un partido tan poderoso y con un partido también con tantas posibilidades electorales con miras al 2024. Si se llegara de alguna manera a romper la alianza, quizá pensando en que se pudieran generar otro tipo de alianzas, el ganón en ese sentido sería Palacio Nacional. Y me parece que sobre todo el PAN, entendiendo que es la segunda fuerza política en este país, está siendo más pragmático en estos momentos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decían respecto a las posiciones que hay al interior de los partidos políticos, de quién quiere la alianza o no, pero a final de cuentas, bajo el mandato de Marco, bajo el mandato de Alejandro Moreno y de Jesús Zambrano, así es como se van a crear las condiciones hacia el 2024, porque Marco Cortés tiene el poder del partido hacia el 2024, Alejandro Moreno tiene no el poder, pero sí el control del partido político rumbo al 2024, y lo mismo platicamos incluso fuera de cámara respecto al tema del PRD y el futuro que puede llegar a tener el PRD. Entonces, yo creo que el pragmatismo está ocupando el lugar de la coherencia, digamos, política en estos momentos, a partir de lo que tú también decías. La poesía sirve para identificar estas cosas. Dice Borges, a mí me gusta citarlo, no los une el amor, sino el espanto. Será por eso que te quiero tanto. Eso es lo que los une. Pero decía Sergio, necesitan al PRI. Una cosa es que lo necesiten hoy en Cámara de Diputados, necesitan hoy para bloquear, necesitan hoy para mantener la cohesión del bloque, pero lo necesitan también en lo electoral el próximo año y en el 24. Lo necesitan es una alianza, suma. Es una alianza de conveniencia, pero sí se necesitan. Ningún partido político en estos momentos puede derrotar a Morena por sí solo. La única posibilidad de que Morena pueda ser derrotado en el 2024 o incluso en el 2023, en las dos elecciones estatales que se están perfilando, es a través de una alianza en que toda la oposición vaya junto. Hasta este momento, y eso es lo que señala. ¿Y cargar a Alito no es muy caro? Yo creo que Alito, van a tener que decidir qué ocurre, creo que es marzo, abril, ¿no? Que hay que decidir el PRI, lo que tiene que ocurrir, lo que va a suceder con Alito. Paradójicamente, hay quienes dicen que... Marzo, abril, aunque formalmente es agosto, entiendo. ¿Agosto? Bueno, pero yo creo que esta jugada también es muy perversa. A ver, si el PRI gana, si llegara a ganar Estado de México y Coahuila, va a ser difícil que Alito deje la dirigencia nacional, ¿no? Él, que por su propia voluntad. Por otra parte, al gobierno le conviene que se quede Alito en la dirigencia nacional. Es un liability, es un riesgo para el PRI. Literal. Sí, es un personaje por el que muy pocos meterían las manos al fuego. Quizá nadie, ni él probablemente, pero que en estos momentos, pues sí es el fiel de la balanza. A ver, sin duda alguna el PRI está en su peor momento, sin duda alguna nunca se habían perdido tantos estados y tantas posiciones electoralmente hablando. Se siente el PRI más perdedor como se ha perdido actualmente, pero pues otra vez también para la mala suerte de todos, actualmente esa dirigencia y esa figura es la figura que tiene el PRI y que ha tomado la fuerza interna que ha tomado, porque los grupos también se han roto y los puentes con otros grupos también se han roto. No es ese PRI también de unidad y de las formas y la política, sino es hoy por hoy es el PRI de Alejandro Moreno. Y como el PRI de Alejandro Moreno, las decisiones van a pasar por Alejandro Moreno y me parece que también el futuro próximo del partido político pasarán por Alejandro Moreno, para bien y para mal del partido y de la oposición. En el PRI ni el gobernador Riquelme ni el gobernador del Mazo son cercanos a Alejandro Moreno. Al contrario. Sí. Si alguno de ellos gana o los dos ganan sus elecciones... ellos van a asumir la responsabilidad. Van a asumir la responsabilidad, son los que tienen el poder y le van a decir a Alejandro, por favor... Si gané a pesar de ti, no por ti. Ahora, hace algunos meses estaban todos unidos, y hablo de los expresidentes del PRI, contra Alito. Todos se reunieron otra vez a pedir que se hiciera a un lado, a pedirle que se fuera, que renunciara a la dirigencia después del desastre de este año y el de 2021, el terreno de la suerte. Ninguno de ellos quiere a Alito, pero todos ellos saben que una rebelión interna dentro del PRI en estos momentos pone en riesgo la unidad del partido y de una forma definitiva. La verdad es que
Alito es presidente del partido porque ganó un proceso interno y lo ganó bien, lo ganó limpio hasta donde podemos saber. El hacerle un golpe de Estado a Alito, que antes era muy fácil dentro del PRI porque bastaba que el presidente dijera sale este presidente del PRI y salía. Pero cuando no hay un presidente del PRI, pues el PRI se maneja con sus propias decisiones internas. Y en este momento, nos guste o no nos guste Alito, es el presidente legítimo del PRI. Y se notó mucho en la votación de esta ley de seguridad de extender la presencia del ejército en las calles con el Senado, cuando en un principio todo el bloque priista en el Senado había dicho que iban a votar en contra y demás. Ahí el senador Miguel Ángel Osorio Chong prácticamente se quedó solo, hablando un poco a lo que te refieres de lo complicado que puede ser un golpe de Estado. Claudia Ruiz Massieu y con unos cuantos nada más, sí. Ahora, ¿qué dice? Déjenme pecar un poco de ingenuo. ¿Qué dice de la clase política, qué dice de la oposición y qué dice del PRI el que un hombre como Alejandro Moreno Cárdenas, que es millonario, que solo ha sido servidor público, que tiene una treintena de propiedades, al menos se le han documentado, sea precisamente este factor de poder? ¿Qué dice? Lo mismo que dice Morena, que el director de la Comisión Federal de Electricidad sea el que orquestó el fraude del 88 y que es tan millonario como Alito, o quizás más. Pues sí, pero, también pero tú estás planteando algo distinto, ¿no? No, pero yo creo... Pero no están Jorge, planteando, son las clases es políticas. El partido que define las votaciones. Es el define que define las votaciones. El PAN tiene la peor dirigencia que yo le he conocido en años. Marco Cortés es de una debilidad como presidente del PAN absoluta. Tú no sabes con quién hablar del PAN. Y yo creo que son tan débiles, Alejandro Moreno y Marco, que se necesitan mutuamente. Los dos además terminan su periodo el año próximo y están aspirando a algo más, a quedarse con sus partidos. Entonces me parece que nuestra clase política es lo que habla de nuestra clase política. Nuestra clase política, la de este periodo, en todos, en el oficialismo y en la oposición, es la más débil que hemos conocido en mucho tiempo en México, y de personajes que con no solamente debilidades políticas, debilidades personales, con un discurso que no atrae a nadie. Me parece que es parte... Pero ahí estoy en desacuerdo yo contigo. O sea, sí veo una oposición muy débil, una oposición que realmente no está pudiendo mantener el control. Pero a ver, Morena está muy sólido y la cosa es que el dirigente de Morena no es Mario Delgado. El dirigente de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador y goza de una gran popularidad y está muy sólido. Nos vamos. Sergio, gracias. Porque sabemos